Es que aquí está terrible, Bueno, súper caliente. buenas noches a todos. Vamos a ya oficialmente a grabar y a continuar entonces con el tema, esta última sesión que nos quedaría, ¿verdad? Para poder revisar un poco ese material que les envié. Eh, y que quede ahí en el canal de YouTube para que las personas que hoy no han podido estar y cualquier otro que la quiera ver, o incluso ustedes si quieren compartirlo con alguien más, lo puedan hacer a través de este enlace que yo les estaré mandando mañana al video de YouTube. Bueno, la semana pasada dejamos pendiente esta reflexión de la Sunyata que hace Choyan Trungpa en este libro que se llama Más allá del materialismo espiritual. A mí me parece que es un trabajo muy interesante. Yo hoy, ahora que se los ponga, se los voy a poner en pantalla para que lo vayamos revisando poco a poco. Eh, Me parece, hay cosas ahí que me parecen muy interesantes que son transversales con otros autores como Krishnamurti, como Jung, como las reflexiones del doctor Heller sobre el Evangelio de Tomás, incluso eh, atraviesa por ahí a Gurdjieff y los relatos de Belcebú a su nieto y el tema del Kundabufer. O sea, esas cosas a mí, no sé, me sacan por completo me remueven la estructura y me dejan dando vueltas, que es una sensación que me encanta. Eh, a partir de un tema como este que tiene que ver con cómo, cómo entender, digámoslo así, la forma y el contenido, eh, y cómo entender la manera como nosotros le damos forma a ese vacío, pues, obviamente. También atraviesa otro tema que es muy interesante, pero que hoy no le he querido meter ahí en, en, en la reflexión porque no quise meterlo por meterlo, me falta volver de nuevo un poco al tema en sí, que es la Kabbalah, ¿verdad? Bueno, y de hecho lo comento porque Claudio va a dar ese tema en, en cursos libres ahora en enero en la Universidad de Costa Rica. Leyendo a Dion Fortune, por ejemplo, la Cábala Mística, mm, hace una reflexión bien interesante en el apartado relacionado a la Sefira Hod sobre la manera como las ideas, los pensamientos van dándole forma, digamos así, concretizando eh, todo el plano astral en el plano físico. Y cuando uno lea este capítulo de la Shunyata en Trumpa, definitivamente que atraviesa también por ahí. Entonces, si les parece, lo voy a poner en pantalla, lo vamos revisando, nos tomará menos de la mitad del tiempo para con eso poder abordar después el tema, la reflexión del doctor Suzuki sobre el peso del pasado y la pérdida de la espontaneidad. Y con eso yo creo que dejamos una bonita reflexión para llevarnos y trabajarla ya más a nivel personal. Eh, Vamos a ver dónde está esto, creo que está aquí. Ahí está. El tema de la Shunyata en, en el librito este que les envié de Más allá del materialismo espiritual de Trumpa, ¿verdad? Es una interpretación que él hace, por eso es que me agrada mucho, de, eh, el Prajna Paramita, que para nosotros es bastante conocido. Cuando digo nosotros me refiero a los que hemos atravesado por las enseñanzas gnósticas, porque el Gate, para Samgate, Bodhisattva es un mantra que, eh, que se utiliza mucho y que en este caso Trumpa lo utiliza de una manera muy interesante para desarrollar esa interacción entre Shariputra, que vendría a ser eh, eh,
digámoslo así, representando el conocimiento, ¿verdad? Y Avalokitesvara, que representa la compasión, y cómo en el diálogo que ellos tienen eh, se, reflexiona sobre todo este tema del vacío y de la forma, ¿verdad? Vuelvo al principio, dice, al abrirnos paso a través de nuestra versión conceptualizada del mundo, con la espada de la prajna, o sea, de la gnosis, descubrimos la shunyata, la nada, el vacío, la vacuidad, la ausencia de dualidad y conceptualización. Esto se puede llevar hasta esferas muy elevadas o se puede trabajar en un ámbito muy concreto de la vida cotidiana, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí en azul yo pongo un comentario que me va a ayudar a ir desarrollando el tema. Aquí ya identificamos un potencial problema, que es la necesidad de entender lo que significa la prajna, ¿verdad? No estamos hablando de, sí, ya leí el capítulo y ya lo entendí. No, no exactamente estamos hablando de eso. Me parece más bien más honesto aquella expresión un poco cómica, pero dentro de la comicidad refleja la realidad, ¿verdad? Que me hacía una vez mi hermano Carlos allá de Nueva York, sobre estas reuniones gnósticas en donde la mayoría de la gente salía diciendo, esto ha sido algo muy profundo, muy profundo. Y Carlos decía, bueno, si tenemos que traducir esa expresión, esto ha sido algo muy profundo, tendríamos que traducirla como, no he entendido nada, ¿verdad? Básicamente. Pero revestimos eso de profundidad y le llamamos algo muy profundo a aquello que no logramos entender. Por eso aquí es muy importante, con esta frase que inicia Trumpa, ¿verdad? Que es textual de él en el capítulo, dice, al abrirnos paso a través de nuestra versión conceptualizada del mundo con la espada de la prajna, descubrimos la shunyata, la nada, el vacío, la vacuidad, la ausencia de dualidad y conceptualización. Entonces, básicamente hay que partir del hecho de que a abrirse campo con esa espada no es algo nada sencillo, no tiene nada que ver con la conceptualización de la explicación en sí. Es más, hacer un ejercicio como este no tiene sentido, porque lo que estamos tratando de hacer es de conceptualizar, según nosotros o según yo, de una manera más clara, entre comillas, más clara, algo que no se puede conceptualizar, ¿verdad? No se trata de algo menor, vuelvo al texto en azul, porque de este entendimiento dependerá que podamos seguir adelante por el sendero de la reflexión que nos lleva a Trumpa. Para entender la manera en que se manifiesta la gnosis, habrá que revisar el capítulo 1 de la gnosis del mito. Ese capítulo 1 de la gnosis del mito es una reflexión sobre el capítulo 10 de la doctrina secreta de Anáhuac de Samael Aún Weor, donde él explica o intenta explicar qué es la gnosis, ¿sí? Básicamente, qué es la prajna, qué es el conocimiento directo. La semana pasada siento que está Claudio hoy acá, la semana pasada no estuvo. La semana pasada me hice de la ayuda, de la experiencia que contó Claudio para tratar de entender un poco mejor esto de el acceso a la prajna, ¿verdad? Porque Claudio mencionaba algo que a mí me pareció muy interesante, que fue que en la experiencia que él contó, que él decía que al final entendía que lo que hacía la diferencia es que no habían memorias, ¿sí? Y al no haber memorias, la experiencia se convertía en algo totalmente nuevo, directo, ¿sí? Sin que hubiera una traducción a través de las memorias de aquello, ¿verdad? En el caso nuestro diríamos, bueno, cada vez que uno toca un tema como este, atraviesa todo lo que tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad?
y empieza a convocar memorias, ¿verdad? De lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado, etcétera, etcétera. Y ahí viene toda la descarga que se hace sobre el, el tema que se está hablando, la descarga conceptual. Sigue hablando Trungpa y dice que Buda representa esta enseñanza en el Prana-Paramita Hridaya Sutra, ¿verdad? El sutra del corazón, donde se da este diálogo entre Avalokitesvara y Shariputra. Y pongo este párrafo donde dice: oh Shariputra, la forma es vacía, la vacuidad es la forma. La forma no es otra cosa que vacuidad y la vacuidad no es otra cosa que forma. Y esta declaración sobre forma y vacío es la esencia de este sutra. Y entonces hacemos unas cuantas reflexiones a partir de ese diálogo y de esta ponencia que hace Trungpa ahí en ese capítulo. La forma es lo que hay antes de que proyectemos sobre ella nuestros propios conceptos, ¿verdad? Y poníamos la semana pasada el ejemplo del vaso con agua. ¿Sí? Usted tiene el vaso ahí al frente suyo, y lo que ve cuando mira el vaso es una forma, y esa forma en esa forma nosotros depositamos una serie de ideas y conceptos sobre lo que es el vaso, sobre lo que es el agua, sobre la funcionalidad que tiene, sobre el color, la forma, la estructura, de qué está hecho, etcétera, etcétera. Y dice Trungpa, en el estado original de lo que está aquí, las cualidades gráficas impresionantes, dramáticas, estéticas que existen en toda esa situación, todo lo que sabemos de aquello. Y luego dice las cosas, las hojas, la luz de la luna, un montón de basura, etcétera, son, entre comillas, lo que hay. Y todas son, de cierta manera, una sola cosa, son formas. Nuestra evaluación de estas formas, los objetos, se crea en nuestro pensamiento posteriormente. Si observamos estas cosas y en verdad las vemos como son, serán solamente formas. De manera que esta forma es vacía. ¿Vacía de qué? Vacía de nuestras ideas preconcebidas, de nuestros juicios. Pero nos dice también el sutra que el vacío también es forma. O sea que cuando uno trata de entender qué es la forma y dice, bueno, la forma está vacía, esto también es un concepto, por lo que tendremos que reexaminar de nuevo el problema. La vacuidad también es forma. Tratar de ver estas cosas como vacías también es encubrirlas de conceptos. Y de vuelta tenemos forma otra vez. Tenemos que sentir las cosas realmente como son, las cualidades del objeto, el ser y el estar ahí de todas las cosas. No solo encubrirlas de vacuidad, sino ver sus cualidades. Y constantemente echaba yo mano la semana pasada, no solamente en la reunión que tuvimos, que abarcamos muy poquito de este tema que estamos viendo ahora, sino mientras que yo lo iba reflexionando de nuevo antes de que llegara la hora de reunirnos en el Zoom, pues una manera de hacerlo que se me hacía muy fácil era volviendo a la experiencia que Claudio contaba, ¿verdad? Que de hecho, bueno, está ahí grabada, así que ustedes en la primera sesión que tuvimos hace 2 semanas, y ahí ustedes la pueden ir a revisar. ¿Verdad? Porque a mí me llamó mucho la atención esa experiencia, ¿verdad? Como Claudio mencionaba, por ejemplo, el zacate, ¿verdad? Cómo lo miraba, cómo estaba con él, etcétera, ¿no? Podríamos decir, las cualidades del objeto, las cualidades de ese zacate, cómo mirarlo sin sin ese bagaje de memoria sobre aquello. ¿Sí? Más de uno de nosotros, por ejemplo, cuando piensa en eso, en tirarse en el zacate, en observarlo, en agacharse a mirarlo, etcétera, pues seguramente se le vendrán un montón de cosas más, ¿verdad? Como por ejemplo, si está húmedo o no está húmedo, si se va a mojar o no se va a mojar, si se va a ensuciar o no, si le va a picar o no le va a picar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Son todas las cosas que agregamos posteriormente.
Y dice Trumpa, primero borramos nuestras preconcepciones más pesadas y luego borramos incluso las sutilezas de conceptos como vacío, lo que no nos deja estar frente a lo que hay, ¿verdad? Todo este proceso en el cual habrá que ir muy despacio, viendo cosas poco a poco, en la meditación se puede ir trabajando perfectamente. Las cosas, ahorita voy a hacer una pausa para que comentemos. Las cosas son entonces lo que son, sigo leyendo. No hay que tratar de verlas a la luz de ninguna filosofía ni profundidad espiritual. Sunyata es aquí ausencia total de conceptos o filtros de cualquier tipo. La ausencia incluso de conceptos como la forma es vacía y la vacuidad es forma. Eh, eh, esta parte es muy interesante porque a nosotros nos encanta llenar estas cosas de algún tipo de profundidad o de filosofía. Eso nos da cierta seguridad. El tema de la seguridad es fundamental aquí, luego lo menciona Trump más adelante. Nos da cierta seguridad, ¿verdad? Decir, sí, en la gnosis esto es tal cosa. ¿Sí? Para Jung esto es tal cosa. Y uno dice, bueno, qué curioso, ¿por qué habrá que estar yendo y enganchando estas cosas ahí? ¿Verdad? Sí, por un lado, bueno, porque necesitamos explicarlo de alguna forma y eso nos permite hacerlo. Y por el otro lado, porque nos da cierta seguridad el que, bueno, de alguna forma el decir, miren, no solo soy yo el que lo estoy diciendo, no, lo dice Samael, lo dice Jung, lo dice Nietzsche, lo dice este o el otro, ¿verdad? Eso como que ayuda de alguna manera. Sin embargo, siguen siendo pues revestimientos. Por eso ponía el ejemplo de Carlos Guevara, ¿verdad? De que uno no puede salir de una práctica, de una reunión de esas, de las que mencionaba Carlos, no puede salir diciendo, mira, mano, la verdad es que no entendí nada, porque eso no suena muy bien, ¿verdad? Por eso yo ponía el ejemplo la semana pasada de estas situaciones que se ponen en los muros de Facebook, ¿verdad? Eh, alguien podría decirme, a ver, Fabio, que eso no se puede poner, ¿cómo vamos a poner que usted salió diciendo no entendí nada? Bueno, entonces mejor ponga, esto es muy profundo. Bueno, al final de cuentas, básicamente es lo mismo, pero se oye mejor. Pero si le quitamos esos revestimientos que se oyen muy bien, pues en el fondo quedan cosas que son muy reales, mucho más reales que estos revestimientos en sí mismos. Sigue diciendo Trumpa, el principio de la Shunyata significa no afincarse en nada, no distinguir entre esto o aquello, no depender de nada. En palabras de Krishnamurti, darse cuenta de que no hay experiencia ni hay experimentador. Obviamente esto es muy complicado y solamente en una experiencia como la que contaba Claudio, que seguramente muchos de los que estamos aquí también la habrán tenido por los medios que sea, ¿verdad? El caso de Claudio, él comentaba, pues, por una sustancia que tomó, ¿verdad? Algunos otros habremos experimentado algo así porque hemos estado en alguna ceremonia con plantas medicinales, con peyote, o perfectamente, bueno, porque hemos estado en algún trabajo de meditación muy profundo, ¿verdad? Yo he escuchado personas que comentan estas cosas porque han estado en un retiro de meditación vipassana, por ejemplo, o incluso en la gnosis, con personas que han estado practicando meditación mochao por mucho rato y entonces tienden a tener una experiencia de este tipo, o incluso con respiración holotrópica, por ejemplo, ¿verdad? También hay personas que he escuchado que han tenido este tipo de experiencias, en donde definitivamente eh, hay digámoslo así, una aniquilamiento de el experimentador. Y entonces solamente queda una experiencia que, obviamente, cuando se trata de poner en palabras,
es como si tratáramos de afincarla en algo y lo único que tenemos pues son estas ideas y conceptos con los que tratamos de dar a entender algo que no se puede, que no se logra, porque el experimentador, en el momento en que trata de hacer esto, se da cuenta de que es un intento, pero que no alcanza a conseguir explicar la experiencia que tuvo, ¿verdad? Dice Trumpa, si vemos las cosas como son, entonces no tenemos que interpretarlas o analizarlas más. Claro, a nivel personal funciona así, ¿verdad? Vamos a seguir con el ejemplo de Claudio. Claudio para sí mismo seguramente no tendrá que explicarse nada, porque él vivió la experiencia y eso es todo. Ahí está la gran cualidad de la experiencia en sí. Pero cuando él trata de compartirla con nosotros, pues tiene que echar mano de todas estas cosas, ¿verdad? No tenemos que tratar de entenderlas imponiéndoles la experiencia espiritual o las ideas filosóficas. En realidad no hace falta. Todo el que ha tenido una experiencia de este tipo sabe que no hace falta, ¿sí? Cuando, y por eso cita Trumpa, y me llama mucho la atención porque Trumpa cita él dice a un maestro del Zen, no dice a quién. Y curiosamente, Samael, en un libro que se llama La Revolución de la Dialéctica, también pone la misma frase y se la atribuye al maestro Humón, así le llama él. Y la frase es aquella que dice, cuando como, como, cuando duermo, duermo. Como diciendo, pues no estoy tratando ni de repetir nada, ni de explicar nada, sino que si tengo que comer, como, si tengo que dormir, pues duermo. Y no me preocupo por nada más, ¿verdad? Básicamente. Y dice Trumpa, actuar de esta manera es ser un rishi, utiliza ese término. Lo pongo ahí porque me llama la atención, más que nada porque nosotros hemos escuchado mucho este término de los maestros del budismo, el Maharishi, por ejemplo. El Maharishi, el gran Rishi. Y resulta que, bueno, según explica Trumpa, Rishi es una palabra que quiere decir que esa persona es honrada, es veraz, es sencilla y es honesta. O sea, es un hombre ecuánime, ¿sí? Que tiene esa particularidad. Digámoslo de otra manera, es una persona íntegra, ¿verdad? Eh, está individuada, quisiéramos usar un término más de la psicología junguiana. Incluso dice, es dudoso que se pueda hablar de tener una experiencia de la realidad, puesto que esto supondría una separación entre la experiencia y el que la tiene. Y ya hablar de esa experiencia ya no sería la experiencia en sí, sino una manera de describirla, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Eso implicaría la existencia de un sujeto que conoce fuera de y separado de esa realidad, que es un tema repetitivo, por ejemplo, en Krishnamurti, ¿verdad? Él constantemente está insistiendo hasta el cansancio, porque si algo tiene Krishnamurti es que no se sale de ahí y sabe que no debe salirse porque salirse significaría irse a otros terrenos que se volverían discursivos propiamente y no le interesa. No se sale de la necesidad esa de que hablar de estas cosas implica colocar ahora a un experimentador que lo que haría es eh, eh, separarse de la experiencia en sí, ¿verdad? Eh, por eso dice Trumpa, la escuela mayámica se limita a hablar, esto me parece muy interesante porque Samael lo desarrolla. La escuela mayámica se limita a hablar de lo que ellos llaman la ta-ta-ta, que es, traducido al castellano, el cómo es, ¿verdad? En inglés se le llama el suchness y en español se traduce como la talidad. ¿Sí? Hablar de la experiencia como hablar de el tal, ¿verdad? Lo que es, digámoslo así.
Mm, lo cual es tremendamente complicado. Curiosamente, pongo aquí, y se los envié también por el chat, en el lenguaje de la psicología analítica, en un curso que estuvimos llevando, estuvimos viendo, a ver qué me pasó aquí, que ya rayé todo esto. En un curso que estuvimos llevando, voy a detenerla y la voy a poner de nuevo. Nos compartió la persona que llevaba el taller este diagrama que me pareció muy interesante. Ya se los voy a poner de nuevo porque no sé ni qué fue lo que hice con ese rayerío que puse ahí. Aquí está, muy bien. Que es este diagrama, vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí está, ¿verdad? Que él le llamaba del arquetipo, Miquel García, un psicólogo español, del arquetipo al mito, del mito al arquetipo. Entonces ponía como número 1, pues el arquetipo. Y él lo describía de esta manera. No perceptible, posibilidad a priori de las formas de representación, instinto. Característica principal del arquetipo, no perceptible, ¿verdad? No se puede descargar en él absolutamente nada. Eso ya en el proceso que viene del arquetipo al mito, aparecería en el segundo plano, con el número 2, lo que es la imagen arquetípica. Ahí sí, ahí estamos hablando, pero estamos hablando de una imagen. Ya eso cambia por completo la naturaleza del arquetipo y lo convierte en una imagen arquetípica que entendemos como la proyección del arquetipo en el campo de la conciencia del sujeto. Y ahora sí, lo percibimos. Esto lo que quiere decir es que aun cuando percibamos una imagen arquetípica, esa imagen arquetípica dista mucho de ser el arquetipo en sí. Luego, esa imagen arquetípica nosotros la convertimos en un símbolo, que es cuando el sujeto interviene de manera consciente sobre la imagen y entonces descarga en ella un significado. Aquí tenemos, por ejemplo, el símbolo de la cruz. Aquí tenemos, por ejemplo, el símbolo del círculo, de la espada, del agua, etc. Ya descargamos ahí un significado. Y finalmente, cuando esta serie de símbolos se formulan de una manera colectiva, en una historia, en un relato, tenemos básicamente el mito, una formulación colectiva de símbolos, un relato donde lo encontramos generalmente relacionado a un tiempo determinado. ¿Sí? Y recuerdan cuando hablábamos de los temas los que estuvieron en los otros temas, como el del chamanismo o el de el indigenismo, por ejemplo, que hablábamos de los orígenes, del tiempo de los orígenes. Intenta llevarnos hasta ahí de nuevo, de una manera formulativa, podríamos decir. ¿Vale? Pues bueno, me pareció muy interesante la imagen porque de alguna forma lleva esa misma reflexión que hace Trungpa desde el ángulo de la Shunyata, fundamentado en una historia, en un relato al que le llamamos el Sutra del Corazón, ¿verdad? El Prajnaparamita Sutra, con una serie de símbolos, de elementos, y aquí viéndolo desde el ángulo de el arquetipo y la manera como se manifiesta a la conciencia a través del símbolo, de la imagen del símbolo, y después cómo se conforma en el mito, en el relato, etc. Bien. Voy a hacer aquí una pausa y
por si alguno quiere comentar algo, lo puede hacer, ¿verdad? Sí, Claudio, adelante. Sí, retrotrayendo ciertos recuerdos en la memoria, por lo menos, como sujeto observador, sí, volviendo sobre esa experiencia, recuerdo, por ejemplo, los colores de ese zacate, los colores de las bombillas. eh, Como no existe el componente de memoria de la comparación, entonces lo que queda en mi recuerdo asociativo es una imagen que se desborda por sí misma. No es que me cae una tonelada de algo, no, pero llega un momento en que uno es absorbido por la imagen. Ella es la que lo absorbe a uno y nos permite entrar, digámoslo así, en el estado de esa hierba o en el estado de salud o de ese patio, pero ya no recuerdo más que Ujú. un asombro, eso era todo. Es como cuando uno ve en los teléfonos celulares, está viendo imágenes de las fotografías que uno ha tomado, que la imagen que va pasando enfrente es la que más se destaca de una serie que está al pie de la pantalla, algo así. Mm. Se despliega eso y si se pasa a la par, se despliega lo otro, nada más, solo eso. Pero es la imagen la que absorbe a uno, el color, lo que absorbe a uno. Es como lo que lleva la pauta. Bueno, pues muy interesante, Claudio. Yo creo que esa experiencia que tú contaste y esto que estás agregando, pues ayuda muchísimo a poner estas cosas en contexto porque, de nuevo, volvemos a la parte crucial de este tema. Eh, si no se logra tener una experiencia de este tipo, pues lo único que podemos hacer es montar eh, toda, eh, todo un andamiaje mental, ¿verdad? Sobre lo que esto podría ser, ¿verdad? Una serie de conceptos, ideas que a lo mejor hemos leído, a lo mejor hemos escuchado, o incluso cuando fueran eh, eh, resultado de la experiencia de alguien más, llámesele Claudio, llámesele Trumpa, llámesele Samael o quien sea, de todas maneras, cuando nosotros los, lo tomamos y lo descargamos aquí, no es para nada la experiencia que ellos han tenido, ¿verdad? Obviamente. Yo recuerdo haber leído, por ejemplo, en Samael, cuando él decía que la parte más difícil de toda su experiencia espiritual era cómo poner eso en palabras a la hora de escribir sus libros, ¿verdad? Porque si lo vemos así, eh, eh, entenderemos que la obra escrita de Samael, bueno, una buena parte es o son reflexiones de otros, ¿verdad? De otros textos, de otros autores, de cosas que han sucedido, etcétera. Pero una buena parte son sus experiencias personales internas y esa parte era para él muy complicada, porque una vez que la escribía, eh, pues se daba cuenta que distaba mucho. Había una gran distancia entre eso que él escribía y la experiencia en sí, ¿verdad? Entonces, quizá por eso llega a decir que toda persona debe de atravesar, por lo menos una vez en su vida, por una experiencia de lo que él llamaba el vacío iluminador, ¿verdad? Para darse cuenta, para tener un punto de referencia, ¿sí? Y con respecto a esta descripción y a la experiencia en sí. Esta parte que viene por delante me parece muy interesante, así que de una vez la voy a echar al ruedo para este, a ver qué pasó. ¿Dónde es? Aquí. Eh, este, ahí está. Para que la reflexionemos y participemos de ella y puedan ustedes también comentar, ¿verdad? Nagarjuna y el principio central de la escuela madhyamika. Las conclusiones a las que llega Nagarjuna, ¿verdad? Este representante principal de esta escuela,
se pueden resumir en el término no afincarse, o sea, no echar raíz en una experiencia en sí. Sí, y este se convierte en el principio central de esta escuela, que también se le conoce como la escuela del medio, del camino del medio. Podríamos decir que es la escuela de la gnosis en la experiencia budista, porque se convierte en el camino del medio. No hay nadie que observe, nadie que conozca nada, la realidad meramente es, y esto es lo que se quiere decir con el término shunyata. Con la intuición de esa verdad se elimina el observador que nos separa del mundo. Y entonces dice Trungpa, dice, ¿cómo comienza nuestra creencia en un yo y todo el proceso neurótico? Esto se lo pregunta Trungpa en esa reflexión que está haciendo sobre la shunyata. Y dice, según los madhyamikas, cada vez que hay percepción de forma, hay también una reacción inmediata de fascinación o de inseguridad por parte del perceptor de la forma, que supone la situación misma. Esta reacción es casi instantánea. En cuanto se reconoce lo que la cosa es, nuestra próxima reacción es la de darle un nombre a la cosa. O sea que usted está teniendo una experiencia y en ese momento que usted tiene esa experiencia en donde, como decía Claudio, me llama mucho la atención sus palabras, en donde la imagen lo absorbe, la imagen absorbe al observador, la experiencia de repente se traga al observador y solo queda un asombro. Obviamente todo esto sucede en instantes, ¿no? De repente pareciera como que al desaparecer el observador, esto produce una experiencia que obliga al observador a aparecer de nuevo, porque está siendo aniquilado, ¿verdad? Y la manera como lo hace es a través de la fascinación y tratando de darle un nombre, una descripción a aquello que está experimentando. Cuando uno está en meditación, por ejemplo, de repente, bueno, esto lo dice Samael en esos párrafos que utilizamos en la primera sesión, cuando él dice, de repente dice, cuando uno está observando lo que hay de inatento, de repente, sin darse cuenta, alcanza un estado de atención total. Pero basta que se dé cuenta de que está en ese estado para que otra vez aparezca el observador, que seguramente va a decir, estoy en un estado de atención. O sea, ya lo empieza a describir. Y eso inevitablemente marca el hecho de que en ese momento el observador otra vez vuelve a aparecer. Dice Trungpa, darle un nombre a la cosa. Con el nombre viene el concepto. Tendemos a conceptualizar. El concepto lo que quiere decir que ya no podemos percibir las cosas como verdaderamente son. Hemos creado cierto tipo de relleno cojinete. Vean qué interesante, esta es descripción de Trungpa, ¿verdad? Dice, hemos creado cierto tipo de relleno o cojinete, un filtro o velo entre nosotros y el objeto. Yo, eso lo he agregado yo, por supuesto, ¿verdad? Entre signos de interrogación pongo Kundabuffer, porque cuando Gurdjieff describe el Kundabuffer, esta palabra básicamente lo que da a entender es exactamente eso, un cojinete entre la realidad y nosotros como observadores. Te impide mantener una conciencia continua durante y después de la meditación. O sea, que ese cojinete lo que hace es que traduce la experiencia directa y la convierte en conceptualización de la experiencia, que para nosotros es casi como un calmante, ¿verdad? Como una pastilla que nos tomamos
porque no soportamos estar ante la realidad, entonces nos tomamos una pastilla y esa pastilla nos pone a soñar en lo que esa realidad es y decimos, ay, qué bien, me sentí súper bien, era de color tal, yo sentí esto, experimenté aquello, etcétera, pero eso ya no solamente nos hace describir la experiencia, sino que nos produce una especie como de estado maravilloso, ¿verdad? En donde, fijarse bien, en donde el observador vuelve a ser él otra vez, y obviamente eso me produce a mí un gran alivio, ¿verdad? Porque si yo dejo de ser observador, me aniquilo. ¿Sí? Y en esa experiencia que Claudio llama ser absorbido por la imagen, pues yo como observador ya no juego ningún papel, ¿verdad? Eh, y este cojinete, este relleno, este filtro, lo que hace es devolverme entonces esa, entre comillas, paz y tranquilidad de volver a ser yo, ¿verdad? El que experimentó aquello. ¿Sí? Y entonces lo empiezo a tramitar como una experiencia. ¿Sí? El velo no nos permite ver las cosas como son. Velo, el cojinete ese, ¿verdad? El que habla trompa, que yo le he puesto entre signos de interrogación si será el Kundabuffer, ¿verdad? No nos permite ver las cosas como son, nos obliga a poner nombres, a traducir, a pensar discursivamente y nos aleja de la percepción directa y exacta. Aquí, aunque esto suene muy conceptual, ¿no? Pero aquí hay cosas muy importantes de entender. De esas que cuando uno va a ver Matrix, pues uno sale fascinado, por ejemplo, de decir, ay, sí, la matriz, todo lo que nos produce, etcétera, etcétera. Hombre, pero eso sigue siendo parte de la descripción y nosotros muy felices y muy contentos con toda esta reflexión que hacemos. Pero ¿qué será verdaderamente ir más allá de la matriz? En cierta manera es una aniquilación. ¿Sí? Y este velo, este Kundabuffer nos ayuda a disfrutar de toda esta reflexión sobre la matriz. Creo que Fabio, escuché a alguien por ahí. sí, Claudio, Voy a parar la presentación para que nos veamos. Adelante, Claudio. sí, sobre ese punto, aunque sea conceptualmente, por aproximación secundaria o residual, Ujú. de ese estado de absorción, de ser absorbido, viene la fascinación que dan desafortunadamente las memorias, o sea, lo que aquí se llama el tiempo. Claro, Es que en ese momento la desconexión es tan interesante que no hay memorias, dure lo que dure. Entonces, todo lo que se observa ya no hay forma de correlacionar, ni de sumarle, ni restarle, ni de medirle. Eso absorbe a uno, por decirlo así. Pero luego viene la fascinación de las memorias. claro. Y vuelve uno como la mujer de Lot. Muy interesante, exactamente. Es eh, repitiendo lo que has dicho, ¿no? Ese es el cojinete, digámoslo así, que le da a uno la tranquilidad. ¿Dónde está la tranquilidad? Pues la tranquilidad, de nuevo, está en que si yo he experimentado eso, pues yo soy alguien. Y eso a mí me tranquiliza. ¿Mm? Será seguramente por eso que Samael decía que esos estados son terribles. Decía él en sus palabras, yo no las recuerdo textualmente, pero sí recuerdo la sensación que me producía al haberlas leído, cuando él decía cosas como que eran experiencias terribles, dejar de ser lo que uno es, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues uno solamente podía inferir de nuevo a través de sus memorias, como dices tú, ¿qué será eso? Y seguramente que sí es algo terrible. ¿Sí? Y otra cosa, como dices tú, Claudio, esto da paso a la reflexión sobre el tema del tiempo, que es una discusión muy común en las escuelas de conocimiento. ¿Este estado se podrá perpetuar en el tiempo? Si yo soy un iluminado, voy a ser un iluminado siempre. ¿Mm? Incluso, como decía Cornfield, ¿verdad?
de quien hemos compartido también material. Cuando estoy haciendo la lavada de ropa, también soy un iluminado. O como decía él, después del éxtasis hay que lavar la ropa. O sea, inevitablemente el monje, el maestro, cuando alcanza el éxtasis, pues tendrá que salir de él porque tiene compromisos que cumplir, ¿verdad? Entre esos, de los más comunes, como lavar la ropa, hasta los más serios, como atender un ritual o dar una charla en la Shanga, por ejemplo, ¿verdad? Pero todo esto ya está envuelto dentro del tiempo, y entonces entendemos que la experiencia de la iluminación es una experiencia inmediata que no se puede perpetuar en el tiempo. Traduzcamos esto al conocimiento, ¿verdad? Porque la experiencia de la iluminación, como esa que describe Trungpa en el texto que pusimos ahora, cuando habla de la prajna, no es otra cosa más que la misma gnosis, ¿sí? Y por eso el maestro Samael, en ese capítulo 10 de la doctrina secreta de Náhuatl, a mí personalmente me sigue impactando enormemente, porque es un capítulo totalmente diferente a cualquier otro, en donde Samael hable sobre lo que es la gnosis. Y entonces él dice que la gnosis es esa experiencia directa, inmediata, ¿verdad? Que no se puede perpetuar en el tiempo. ¿Sí? Por consiguiente, entendemos de que no se puede enseñar en una escuela, en una sala, ¿sí? De que no depende de la asistencia o de la perdurabilidad del sujeto. Y por eso entendemos que cuando estamos en una sala, por ejemplo, esto es una reflexión que se hacía allá en el Parqueo Coloso hace 20 años atrás, donde habían personas que de repente comentaban alguna experiencia y uno se quedaba pensando, cuando digo uno, pues los que estábamos ahí, Claudio, Clelia estaba ahí, uno se quedaba pensando, pero ¿cómo? O sea, ¿será posible que esta persona que es nueva en esta sala, ha venido por primera vez, haya tenido una experiencia así? ¿Sí? Seguramente lo más tradicional, la enseñanza más tradicional de la noche diría, no, eso no es posible, tiene que atravesar primero por una serie de cámaras antes de llegar ahí. Pues no. Entonces, claro, ese tema del tiempo es muy importante, naturalmente. Cómo se aniquila en un momento como este, y cómo exactamente eso es lo que dice Samael cuando habla de lo que es la experiencia de la gnosis, ¿verdad? Ese estado de conocer, ese mecanismo del conocimiento, cómo funciona. Fabio, Fabio, Sí, hay sí, claro. otra cuestión de tipo asociativo también en relación con las religiones oficiales, este cristianismo a base de imágenes, abajo de reverencias, todos son cuestiones externas donde hasta los mismos símbolos externos son la meta, se, se cosifican, no hay una penetración para pasar a la parte del arquetipo interior, al no tiempo, sino que se vende el producto en el tiempo. ¿Qué tirada es eso? Porque provoca toda esta larga serie de dependencias, de complejos de inferioridad espiritual y de cuotas de poder para manipular gentes. Mientras que quizás, como dicen los maestros, esta experiencia de la descompresión de memorias es totalmente intransferible. Claro, claro. Vamos a terminar con esta reflexión de Trungpa. Se las comparto de nuevo para que la podamos ir viendo en la pantalla. A ver, ¿dónde quedé? Aquí. Para que vean qué interesante lo que viene después. Dice,
Dice Trumpa, así la Shunyata no es meramente la conciencia de lo que somos y de cómo somos en relación con este o aquel objeto, sino más bien la claridad que trasciende cualquier almohadillado conceptual y las confusiones innecesarias. La claridad que trasciende ese filtro que nosotros colocamos allí. ¿Verdad? Entre paréntesis pongo, esto es mío, para el maestro G, para Gurdjieff, Funda Buffer produce que se confunda la ilusión por la realidad. Dice Trumpa, uno ya se siente fascinado por el objeto o comprometido como sujeto. Y la experiencia de la Shunyata en realidad es estar libre de lo que él llama esto y aquello. ¿Cuál es la técnica? Dice Trumpa, es una ponencia que él hace, ¿verdad? Dice, construir una estructura es necesario al principio, obviamente, ¿verdad? La estructura yoica es necesario, si no, no podríamos vivir en un plano como este. Pero después habrá que destruirla. La técnica se necesita para comenzar, pero también es necesario perderla en algún momento. Entonces dice, es necesario aprender primero y después desaprender. El proceso consiste exclusivamente en deshacer el ego. Llamémosle al ego la estructura yoica, ¿verdad? Comenzamos por aprender a tratar con los pensamientos y las emociones neuróticas. Entonces se eliminan los conceptos falsos mediante la conciencia del vacío, de la apertura. Para eso será necesario alcanzar, como dice Samael, en algún momento una experiencia de vacío. ¿Sí? Esta es la experiencia de la Shunyata. Shunyata significa literalmente vacuidad, o sea, espacio, la ausencia de toda actitud conceptualizante. Y ahí conectamos, ¿verdad?, con el tema de este pensamiento asociativo que nosotros tenemos, en donde la dualidad juega un papel fundamental. Si no hay dualidad, no puede haber pensamiento asociativo, ¿verdad? Pongo aquí algunas reflexiones personales que me parecen interesantes, las dejo allí. Ya después les voy a compartir este material. Como por ejemplo, el resultado de la deficiencia es la opinión. Estos ya son comentarios a evangelios apócrifos, pero que los vinculamos porque hablan sobre cómo trabajar la dualidad. Y esto a mí me parece importantísimo. El resultado de la deficiencia, según los evangelios apócrifos, es la opinión. ¿Qué es la opinión? La opinión es lidiar con esta dicotomía de los opuestos, ¿verdad? Es como si usted tuviera, yo el ejemplo que suelo poner es de el tejido, ¿verdad? Usted tiene dos agujas y con esas dos agujas usted va tejiendo, ¿verdad? Esas dos agujas son, pues, el pensamiento asociativo, ¿verdad? Los opuestos, que cuando no logramos resolverlos, lo que hacemos es tejer. Y tejer significa tener opiniones, básicamente. Kenoma como vacío también significa deficiencia o lo incompleto, ya que el cosmos de apariencias es una imagen deficiente de la perfección arquetípica del pleroma o lo completo. Esto lo mencionan Gandhi y Freke en su libro sobre la gnosis, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama el libro, Claudio? No se me olvida ahora. Los misterios de Jesús y la diosa. Jesús y la diosa, exactamente. Exacto. El defecto el defecto de memoria es el origen de la opinión. Los que más descubren son los que menos olvido han bebido. Vaya, qué interesante, ¿no? Los que menos olvido han bebido son los que más descubren. Y los que más olvido hemos bebido somos los que tejemos más este tejido, ¿verdad? Que le llamamos nuestra vida, nuestra existencia. Ven qué interesante lo que dice Heller, el doctor Heller, en sus comentarios sobre el Evangelio de Tomás. Dice que uno de los peores males de nuestra era es que todo el mundo tiene una posición con respecto a. Esto es, la imposibilidad de considerar los méritos de la otra posición considerando solamente la propia. Esa enfermiza defensa de nuestra posición ha reemplazado la búsqueda de la verdad. Estas actitudes son desastrosas, pues no permiten
la reconciliación de los opuestos. No debemos olvidar que la creencia de que siempre somos y estamos en lo correcto es siempre menos importante que la verdad. Y esto se entiende a través de esta frase de Jung, ¿verdad? Que dice que la función trascendente no es algo que uno hace por sí mismo, sino que es el resultado de la experiencia del conflicto de los opuestos. O sea, que si usted mantiene la tensión de los opuestos, ¿sí? Lo cual, ¿cómo podríamos visualizar qué es mantener la tensión de los opuestos? Pues muy simple, imagínese un trapecista, ¿sí? Que para poder caminar sobre la cuerda floja necesita de esta vara, ¿verdad? No sé cómo le llaman a esta eh, eh, vara que llevan, ¿verdad? Para mantener el equilibrio. ¿Sí? Necesita de que esa vara esté perfectamente equilibrada. ¿Qué es esa fuerza que lo tira hacia un lado y otro? La tensión de los opuestos. Pero él se mantiene en el medio. Y al mantenerse en el medio, aniquila el peso de los opuestos. ¿Sí? Y genera lo que Jung llamaba función trascendente. Que podríamos entender por función trascendente la experiencia de la Shunyata, básicamente. Fabio, hay una frase de Samael que habla y decía él del camino. En este camino dice, avanzamos espantosamente solos y en últimas, y eso es una frase que viene de sus comentarios en Pista y Sofía, dice que ya al final solo se obedece la voluntad del Padre y ya por sobre toda concepción moral. Claro. Yo agregaría a eso que tú has recordado de Samael, que él dice también que muchos caminan en el camino apoyados en un solo pie, dice, y refiriéndose a esos que siempre quieren ser buenos, que siempre quieren cumplir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero dice que también hay o están los que utilizan digámoslo así, la parte izquierda tenebrosa, ¿verdad? Sombría, sin la cual no sería posible atravesar ese camino del medio, ¿verdad? Y yo personalmente me he apropiado de esa frase para decir, como a algunas personas les he comentado, que yo suelo huir de las escuelas que tienen maestros buenos, ¿verdad? Porque son muy peligrosas, ¿sí? Ahora, hay maestros que también cuando uno los ve, eh, pues tienen una sombra tremenda, ¿verdad? Pero, no sé, a mí me dan más confianza que aquellos que solo proyectan sus luces buenas, digámoslo así, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con esta frase cuando Samael dice, no son ni las ovejas, ni los, ¿cómo le llama él? Ni los cabritos. Ni cabritos ni ovejas, pero tampoco dice los lobos con piel de oveja, ¿verdad? Ni uno ni los otros, dice. Bueno, esto es muy interesante. En ese hago otra acotación sobre este tema para que veamos que hay muchas enseñanzas que hablan sobre estas cosas, pero que si uno no sabe de qué están hablando, pues uno se puede perder en las ideas y en los conceptos. En ese mismo libro de La doctrina secreta de Anáhuac, donde está ese capítulo 10, que se llama Antropología Gnóstica, en el capítulo 1 de ese libro, Samael habla sobre Xolotl, este personaje de la cultura del mito mexicano, ¿verdad? El Xolotl, la sombra de Quetzalcóatl. Y entonces Samael lo dice de esta manera, dice que en un principio el, 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 el perro, dice, y el lobo tienen en el fondo la misma naturaleza, ¿sí? Tratando de dar a entender que el instinto y la razón objetiva
ya poniéndolo en términos más gurdjieffianos, ¿verdad? El instinto y la razón objetiva tienen el mismo principio. Mm. Y por eso, cuando uno lee, por ejemplo, relatos de Belcebú, pues una de las em, em, de las enseñanzas que Gurdjieff da ahí es que el, el instinto que en un principio dirige a estos primeras razas o pobladores, tiene como intención desarrollarse hasta el punto de convertirse en razón objetiva. De nuevo, encontramos ahí esa doble polaridad que solo se puede conciliar a través del punto medio, que es este de la aniquilación de los opuestos. Fabio, una Sí, claro. frase también estaba en uno de tus escritos de conferencias transcritas del maestro Samael, donde decía él, ni los santos ni los asesinos heredarán el reino de los cielos. Bueno, está muy claro, ¿no? Ahora, como si nos vamos por este tema, como lo hemos venido desarrollando y con Trumpa y todo esto, pues estamos hablando de experiencias que son muy necesarias, pero que están más allá de lo que nosotros podemos entender y de lo que podamos razonar aquí. Entonces, un poco volviendo a este lado, digamos así, de la cancha, ¿verdad? Al lado nuestro, que es el lado donde nosotros montamos todo este andamiaje de la experiencia sensorial, de la conceptualización, etcétera, pues está esta reflexión que hace el doctor Suzuki, tan interesante, ¿verdad? Y que se las he compartido ahí como la reflexión número 3. La voy a poner aquí en pantalla para que la podamos ir siguiendo. Fabio, antes de que pase este tema, Sí, adelante, Víctor. quisiera Voy a más, quitarlo para que nos veamos. sí, no, sencillamente siendo sintético, en el budismo se habla de salirse de las tres esferas, de sujeto, objeto y acción, ¿verdad? Entonces es no identificarse con uno mismo, no identificarse con el otro y no identificarse con la acción que estoy realizando, ¿verdad? Entonces, ese término de identificación es que yo me hago uno con lo que está pasando. Pero de ahí viene el otro asunto. Según la teoría budista, la persona que logra el primer bhumi, que es como el décimo etapa de iniciación, de experiencia, ya no regresa. Es decir, ya es una persona que vive en otro estado. Ya no tiene que lavar ropa porque el universo le da todo lo que necesite para sobrevivir. Entonces ya nadie lo baja, después del décimo bhumi, ya nadie lo baja de esa escala, ¿verdad? El problema, volvemos a la enseñanza del maestro Samael, el problema está en que al no saber quiénes somos, nos da miedo dejar de ser y el ego nos hace ser, ¿verdad? La ira sentimos que somos, ¿verdad? Si tenemos una buena chicha, sentimos que somos. Y así sucesivamente. Solo los sufis en el eneagrama ponen como yo psicológico el miedo, ¿verdad? Y todos los yoes, la ira, la codicia, la avaricia, la envidia, todo la gula, todo la pereza, todo lo que el enagrama tiene, todos tienen el miedo porque como nos hacen sentir que soy, yo soy, ¿verdad? Entonces tienen ese miedo de dejar de existir.
Exacto. Entonces, a mí me parece que el yo del miedo es fundamental en el Suyatá, Claro. porque también tenés que dejar de ser. Exacto. Y ahí es el pavor que le puede dar a nosotros, no ser, ¿verdad? Después, la dicotomía de la escuela mariádica es mover la izquierda y mover la derecha, siempre como estás explicando, la vara de mantenerse en un equilibrio. Si bien lo que uno hace es mover la izquierda o mover la derecha para poder equilibrar. Entonces, en eso, el elemento sabiduría es muy importante. Claro. Gracias, Fabio. Al contrario, Víctor, me parece interesantísimo esa reflexión que ha hecho sobre el miedo y la aniquilación, exactamente, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado en muchos maestros espirituales, en Trungpa, en Samael, en Krishnamurti, de cómo efectivamente, fundamentalmente, uno de los problemas más graves es ese, dejar de ser yo lo que soy. ¿Cómo? ¿Verdad? Nunca se me olvida, siempre que menciono esto me acuerdo de una película que es Excalibur, ¿verdad? Cuando están en el padre de Arturo, Usher Pendragon, está en la batalla contra sus enemigos, conquistando pueblos y conquistando espacios, etcétera, ¿verdad? Y en una de esas tremendas batallas, ¿verdad? En la que está y sale ganador, triunfador, aparece Merlín, ¿sí? Y Uther Pendragon sabe que él le debe mucho a Merlín porque ha ganado la batalla gracias a él. Y Merlín le dice, es hora de que les dejes algo a ellos, ¿verdad? Y te rindas también a ellos como ganador, ¿verdad? Y Uther con todo su orgullo le dice, no rendirme, le dice, jamás. Y exactamente es la actitud que nosotros solemos tomar, ¿verdad? Cuando de repente algo nos provoca ese no ser, ¿verdad? Yo dejar de ser, jamás, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el que sabe todas estas cosas? Pues obviamente que yo. ¿Quién es el que hace estas reflexiones? Pues yo. ¿Quién es el que dirige estas cosas? Pues yo. Si yo no estuviera aquí, esto no se llevaría a cabo, dice uno. Vaya, que tremendo, ¿no? Como definitivamente siempre, como decía Samael, el yo se lleva la mejor parte. No entendemos lo que es y nos da pavor. Esa reflexión es fabulosa. Veamos, pongo aquí en pantalla ahora sí la reflexión que hace el doctor Suzuki, ¿verdad? En este libro que se llama, ya lo buscaré por ahí a ver si lo tengo y si no lo trataremos de conseguir para compartírselo. Budismo, Zen y Psicoanálisis, que es un libro maravilloso en donde junto con Eric Fromm, el doctor Suzuki hace una serie de reflexiones sobre el budismo zen y la relación que puede tener con el psicoanálisis. Dice el doctor Suzuki, mientras el inconsciente es instintivo, no va más allá de los animales o los niños. No puede ser el del hombre maduro. Lo que a este último pertenece es el inconsciente adiestrado, en el que todas las experiencias conscientes por las que ha atravesado desde la infancia son incorporadas como constituyentes de todo su ser. Vamos a ir traduciendo de una vez, ¿verdad? Esto es lo que Claudio ha denominado las memorias, ¿sí? Una cosa es el inconsciente en los niños o en los animales, y otra es el inconsciente en el hombre maduro. En el hombre maduro, como ustedes y como yo, nosotros hemos ido incorporando todas estas experiencias como constitutivas de lo que nosotros somos. Yo soy mis memorias, por decirlo de alguna manera. Sigue diciendo Suzuki, quizás podemos decir esto, el inconsciente, en tanto que se relaciona con el dominio de los sentidos, es el resultado de un largo proceso de evolución de la historia cósmica de la vida y es compartido por igual por animales y niños.
Pero a medida que el desarrollo intelectual se produce, cuando crecemos, el dominio de los sentidos es invadido por el entendimiento y se pierde la ingenuidad de la experiencia sensible. Cuando sonreímos, no es solo sonreír, se añade algo más. No comemos como lo hicimos en nuestra infancia. El comer se mezcla con la intelección. Los simples hechos biológicos quedan contaminados por el interés egocéntrico. O sea, básicamente lo que Suzuki nos está explicando aquí es cómo desarrollamos nosotros este interés egocéntrico, cómo llegamos a convertirnos en lo que somos, en ese yo que mencionaba Víctor, que después se entroniza y ya no hay manera de quitarlo de ese trono. Sigue diciendo Suzuki. Esto significa que hay ahora un intruso en el inconsciente que ya no puede moverse directa ni inmediatamente al campo de la conciencia. Y todos los actos que han sido relegados a funciones biológicamente instintivas asumen ahora el papel de actos conscientes intelectualmente dirigidos. Esta transformación es conocida como la pérdida de la inocencia o la adquisición del conocimiento, según el mito bíblico. En el Zen y en el budismo en general se llama la contaminación afectiva, klesha, o la interferencia de la conciencia con predominio de la intelección, Vijnana. Qué interesante cómo lo pone Suzuki, ¿no? El inconsciente ahora empieza a ser traducido, digámoslo así, por este intruso, por este traductor, ¿sí? Que empieza a darle sentido a toda esta experiencia. Aparentemente, el proceso de la intelección implica inevitablemente el desarrollo del interés egocéntrico, el que se entiende como una contaminación afectiva, producto de la interferencia intelectual consciente. Para el budismo es así, ¿verdad? Por eso le llaman ellos una contaminación afectiva. Nos sentimos impulsados por nuestra inseguridad y temor a sumergirnos en un mundo de fantasías sin que seamos necesariamente conscientes de ello, al que revestimos de cualidades que nosotros mismos proyectamos, pero que en realidad no están ahí. Como el hombre de la caverna de Platón, confundimos las sombras con la realidad. Cuando se ha reconocido este error, nos damos cuenta de que las sombras no son la sustancia, que el fenómeno no penetra hasta el nóumeno. Es entonces necesaria la experiencia de la iluminación para que hace abandonar la caverna y su oscuridad por la luz. Cuando se ve la sustancia y no la sombra. Y se produce un despertar o una iluminación. ¿Quién me llamó? Sí, Claudio. Ah, Mira, ok, Claudio, adelante. Voy a poner creo aquí que es para que nos veamos. interesante esto también, en relación con, bueno, hoy día se está comentando en muchos lugares y formas de trabajos psicológicos transpersonales, el asunto de las constelaciones familiares. Se habla de que hay toda una serie de memorias atávicas que Claro. suelen manifestarse a través de esta personalidad. Otros tantos emplastos, digámoslo así, o complejos psíquicos inconscientes que se quedan y se adhieren a la humana personalidad y a la parte consciente, digamos, aunque ella no se da cuenta. Y que también son estas memorias, digámoslo así, a nivel filosófico más densas, que nos mantienen pegados al concepto de la memoria y del falso yo, del ego, pues, y que también hacen de las suyas para impedir la experiencia esta vivificante o viva de la verdad, digámoslo así. Claro. Entonces, esto es otro, ¿verdad? Otro punto a tomar en cuenta. Memorias que nos caen casi de gratis, que no se fabricaron ahora, ni Así quizás es. en la lejana infancia, sino en algún otro lugar. Bueno, estaríamos introduciendo el tema del inconsciente colectivo, ¿verdad? Un aporte totalmente junguiano a la psicología en aquel momento
el psicoanálisis freudiano, en donde efectivamente se toma en cuenta de que el sujeto no es solamente la experiencia de su vida, no es solamente su inconsciente personal, sino que efectivamente empiezan a aparecer una serie de cuestiones que están más allá. ¿Sí? Esto nos conecta inevitablemente con temas que hoy, o que en las escuelas se manejan, como el tema del karma, por ejemplo, ¿verdad? Como el tema de estas conexiones con el pasado, ¿verdad? Memorias, etcétera, que merecen toda una reflexión desde este ángulo tan interesante que se está planteando a través de estos autores, y no solamente desde, una vez más, desde el ángulo de esa estructura yoica, ese yo, ¿verdad? Ese interés egocéntrico que también reacciona ante estos temas desde su miedo, y por eso trata de traducirlos en términos que los pueda utilizar para su beneficio, ¿verdad? Sobre todo en el tema del karma, pues, y de las vidas pasadas, eso está más que claro, ¿verdad? Gracias al cielo, este yo tiene un bazar de la nueva era donde puede ir a adquirir todas estas cosas sin sufrir el menor daño, ¿verdad? Más bien al contrario, le ayuda a afincar todavía mejor su interés egocéntrico. Y entonces me estoy acordando, Claudio, de 20 años atrás, tenemos a personajes que hablan de sus vidas pasadas, actores de cine que dicen yo fui fulano, yo fui sutano, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y lo que hace es más bien afincar la idea del yo fui, son mis, ¿verdad? Generalmente en esa terminología apropiativa, ¿verdad? Hay alguien que se está apropiando de toda esa experiencia, pero es muy interesante, bueno, ver que efectivamente aparecen todas estas cosas. También otra vinculación que podemos hacer con la psicología, como lo ha hecho Claudio ahora, que a mí me llama mucho la atención, es esta, de lo cual hablamos en alguno de los talleres anteriores, es esta propuesta que hace Gabor Mate, este psicólogo canadiense húngaro, sobre el tema del trauma. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención y dice que nosotros somos sujetos que nos desarrollamos a partir de un evento traumático en donde lo que intentamos hacer con ese trauma es adaptarnos a el trauma en sí, ¿verdad? Y en ese proceso de adaptabilidad dejamos de ser lo que verdaderamente somos. Y nos convertimos entonces en personajes o sujetos adaptados al trauma. ¿Qué es lo que originalmente somos? Se preguntaría uno, ¿verdad? Claro, Gabor Mate lo plantea en función de esta vida, obviamente, ¿verdad? Él no es un maestro espiritual, ni mucho menos. Lo plantea en función de esta existencia, pero incluso en función de esta existencia, lo plantea así. ¿Quién era este sujeto antes de atravesar por el trauma por el que tuvo que atravesar? Tendrá que descubrirlo porque, dice, en el hecho de descubrirlo hay un reconocimiento de que no siempre se ha sido este sujeto adaptado posterior al trauma. Eso a mí me parece muy valioso porque es una manera de buscar en la experiencia del inconsciente personal, de lo que uno es en esta experiencia actual de vida, buscar aquello que estaba o que era antes de que sucediera el proceso traumático. Continúo aquí compartiendo la pantalla del doctor Suzuki. Dice él, cuando se atraviesa por esta experiencia, entonces esta experiencia de la iluminación hace abandonar la caverna y su oscuridad por la luz. Cuando se ve la sustancia y no las sombras, se produce el despertar. ¿Verdad? Esto siempre, esta enseñanza budista
a mí siempre me recuerda la frase aquella de Jung, ¿verdad? De que no es imaginando figuras de luz, ¿verdad? Sino reconociendo la sombra como se alcanza la iluminación. ¿Mm? Efectivamente, solamente penetrando allí se puede entonces producir este despertar que podríamos entender como la iluminación. Y pone Suzuki un ejemplo muy interesante, que ya lo hemos citado varias veces en otros talleres, que es el de este maestro Zen que decía: antes de la iluminación los ríos eran ríos y las montañas eran montañas. Cuando empecé a experimentar la iluminación, los ríos dejaron de ser ríos y las montañas dejaron de ser montañas. Ahora, desde que estoy iluminado, los ríos vuelven a ser ríos y las montañas son montañas. Y uno dice, a ver, ¿cómo es esto? O sea, que antes de la iluminación hay una manera... Ópale, El mío se desconectó. como que se desconectó, ¿verdad? Bueno, aquí estamos de nuevo. ¿Estamos o no estamos? Sí, Sí. ¿verdad? Ok. Sí, me tiró para afuera. Vamos a volver otra vez entonces al texto. ¿Qué significa esto? Que antes de la iluminación, los ríos son ríos, las montañas son montañas. Cuando se experimenta la iluminación, los ríos dejan de ser ríos y las montañas dejan de ser montañas. Y una vez que la persona atraviesa por la iluminación, los ríos son ríos y las montañas son montañas. Bueno, pues es la manera como el maestro Zen describe este proceso de atravesar por esta deconstrucción de la estructura yoica para después volver a montarla, pero en función de la experiencia de la iluminación. Eso que mencionaba, lo voy a relacionar con eso que mencionaba Víctor, de esta experiencia, ¿verdad? En donde cuando se alcanza ya no se es el mismo, efectivamente. Para nosotros los ríos son ríos y las montañas son montañas, ¿verdad? Y el que no sabe lo que es un río, pues para eso tiene los libros, ¿verdad? Y el que nunca ha estado en una montaña, pues también para eso tiene las películas, para verlas ahí proyectadas en el aparato, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego llega un proceso de iluminación en donde las cosas dejan de ser verdaderamente lo que son. Y la experiencia del yo deja o se deconstruye, ¿verdad? Atraviesa por lo que en la segunda sesión de la semana pasada llamábamos el colapso. La estructura colapsa. Y ahora viene a montarse de nuevo, porque la vida continúa, ¿verdad? Porque, vamos a ver, cuando Víctor dice, bueno, no lo dice en estas palabras, pero bueno, la divinidad provee ahora aquel. Bueno, pues ¿cómo provee la divinidad, verdad? Yo de todas maneras, si tengo que lavar mi ropa, tengo que ir a lavarla, ¿verdad? Vamos, no aparece ninguna figura que de repente se materializa y me dice, ven, yo te voy a lavar la ropa. No, lo tendré que hacer yo, ¿verdad? Está claro. Pero es una experiencia totalmente diferente. Los ríos ahora son ríos y las montañas son montañas. Esto se ve muy claramente en las anécdotas del budismo Zen, ¿verdad? Ustedes saben que el budismo Zen, muchas de sus enseñanzas están dadas a través de anécdotas de los maestros, ¿verdad? En donde se utiliza mucho todo este tipo de experiencias en el río, en la montaña, ¿verdad? En la montaña nevada, en el bosque, etcétera, etcétera. Y uno piensa de que lo que el maestro está hablando es de la montaña como yo la conozco. No tiene nada que ver. Es un concepto totalmente diferente. Fabio, Sí, adelante, Claudio. me recuerda dos cosas. Primero, algo que ya hemos comentado de las personas que han atravesado por experiencias cercanas a la muerte. Esa fusión allí momentánea, fuera de tantas memorias, ofrece una catarsis y un efecto de suyo transformador, porque luego la persona se reintegra, pero ya no es la misma.
Exacto. y ya empieza a sacudirse. Conocí una enfermera que tuvo ese proceso de un montón de memorias sociales, culturales y todo. No es que ella se quedó ignorante, no, ella siguió con su profesión, pero sus intereses viraron 180 grados para cosas más esenciales, donde ya todo el abolengo y la clase social pasaron a un segundo, tercer y cuarto plano. Y la otra experiencia, las escuelas de iniciación de los misterios, por ejemplo, Eleusis, Egipto y todos ellos, donde se sabe que a todos los iniciados, a todos los neófitos, se les hacía atravesar por un proceso donde quizás incluso había alguna ingesta de hongos o sustancias, como en los misterios de Eleusis, todo bajo un más absoluto secreto, y quienes salían de tales experiencias juraban un silencio, pero ellos decían que una cosa había sido su vida antes y otra después de haber salido del templo. Para el resto. Claro, claro. Efectivamente, aquí comparto de nuevo, lo vamos a leer en el texto de Suzuki. Él lo pone de la siguiente forma. Dice, estoy en el penúltimo párrafo, dice, se requiere entonces de una limpieza, de una purificación que le regrese a la experiencia de la vida, su libertad y espontaneidad, atenuadas por la angustia, el temor y la inseguridad. Esta experiencia es conocida en el Zen como la conciencia de todos los días, la raíz de todas las cosas, la totalidad de todas las realidades pasadas, presentes y futuras. Y es enseñada principalmente por el maestro japonés Bankei Yotaku, nacido en 1622, a través de la doctrina del Nonato. El unborn, en inglés nonato, o sea, la mente Buda. Este tema del nonato se los voy a pasar, no nos da tiempo de revisarlo, pero yo se los voy a pasar, les voy a pasar el texto para que vean lo que dice Bankei sobre este tema, ¿verdad? Esta limpieza, esta purificación de las memorias, básicamente, que es exactamente lo que estaba hablando Claudio, ¿verdad? Una persona atraviesa por esta experiencia cercana a la muerte y parece que le han hecho un barrido, en donde ahora su vida cobra un sentido completamente diferente. ¿Qué pasa cuando no se atraviesa por esa experiencia? Me llama mucho la atención cómo lo pone Suzuki, ¿verdad? Dice, la experiencia de la vida, su libertad y su espontaneidad, atenuadas por la angustia, el temor y la inseguridad. Bueno, vamos a ver, eso es exactamente lo que uno ve en una sociedad como la nuestra, ¿verdad? La gente totalmente atenuada por la angustia, el temor y la inseguridad. Claramente. Y termina diciendo el doctor Suzuki. En realidad, el inconsciente es, por el contrario, lo que nos resulta más íntimo, y precisamente por esa intimidad resulta difícil captarlo, de la misma manera en que el ojo no puede verse a sí mismo. Cobrar conciencia, pues, del inconsciente requiere de un entrenamiento especial por parte de la conciencia. El método Zen consiste en penetrar directamente en el objeto mismo y verlo, como si dijéramos, desde adentro. Bueno, ¿cómo entender esto? Bueno, yo apelo nuevamente a la experiencia que contaba Claudio, ¿verdad? Cuando él decía que la imagen lo absorbía y solo quedaba la experiencia que él llama el asombro. ¿Mm? Qué interesante, es como si uno se metiera ahí y de repente, uy, aquello se lo traga. El inconsciente se lo traga y uno lo experimenta desde adentro. ¿Mm? Qué interesante esto de que el inconsciente sea lo más íntimo, por supuesto. Esa es la gran diferencia entre Jung y Freud. La podemos ver aquí, ¿verdad? Para Freud, la parte consciente es lo más importante y todo lo que se escapa de ella va a parar a ese cubo, a ese bote, a ese basurero del inconsciente.
Para Jung funciona al revés. El inconsciente es lo más importante, es nuestra realidad. Pero experimentarlo es muy complicado, porque ya la conciencia, como decía Suzuki al principio, ¿verdad? Hay que conectar el primer párrafo con el último. Ya la conciencia, la del hombre maduro, no pertenece al inconsciente adiestrado, en donde ya nosotros hemos montado toda la estructura yoica y queremos entender el inconsciente desde ahí, desde nuestra experiencia yoica, desde esa angustia, ese temor y esa inseguridad. ¿Cuál es el agente que viene a calmar mi angustia, mi temor y mi inseguridad? Ya lo veíamos en la primera sesión que tuvimos, en donde yo les ponía, ¿se acuerdan que les ponía un cuadro donde decía los porcentajes de medicación de los niños y de los jóvenes en Estados Unidos? O sea, es increíble ver cómo manejamos nosotros, quiero decir nosotros los adultos, en los jóvenes, todo este tema de la angustia, el temor y la inseguridad, a pura pastilla. Ese es el agente que viene a calmar la angustia en una sociedad como esta, alejándonos por completo de la experiencia de lo real, de la experiencia del inconsciente. Captarlo es muy difícil, por eso Jung decía, el inconsciente no se le puede conocer de manera directa, solamente a través de sus representaciones. ¿Cuáles son las representaciones? Pues los conceptos, las ideas, las imágenes, etc. Pero el método Zen es muy interesante. Y ahí es hacia donde va la meditación y el mindfulness. Hacia esa experiencia. Por eso desde el principio decíamos, es muy peligroso confundir la meditación y el mindfulness con lo que nos ofrece, con el wellness y el bienestar que nos ofrece la nueva era. Es muy peligroso porque ahora podemos entender que ese wellness y ese bienestar es ese mismo agente social tratando de darnos la pastilla para calmar nuestra angustia, nuestro temor y nuestra inseguridad. El método Zen es muy diferente. Según Suzuki, penetrar directamente en el objeto mismo y verlo desde adentro. O sea, convertirse en aquello, para lo cual es necesario el colapso, dejar de ser. Esa es la gran experiencia en realidad, que no tiene nada que ver con el wellness ni con el bienestar, que lo que hace es más bien tratar de afincar todavía más la experiencia yoica, ¿verdad? La experiencia del egocentrismo, del yo, de que yo soy con minúscula el que tengo la experiencia. Bien, voy a detener aquí la presentación para que ahora sí, pues cada quien pueda comentar lo que quiera, agregar más cosas, ¿verdad? Yo por mi parte lo concluyo allí. Como les digo, les voy a aportar un último tema que es el nonato de Bankei, la enseñanza del nonato de este maestro Bankei Yotaku. Se las pasaré mañana con la información del video y todo eso. Bueno, adelante. No se vayan a golpear todos ahí en la puerta, ¿verdad? Con el micrófono. Es que quedamos en blanco ya. Muy profundo, muy profundo. Ha sido demasiado profundo. Demasiado profundo. No me diga Estoy eso como en porque... blanco. No me diga eso porque entonces... Yo estoy como en blanco, no sé para qué lado. ¿Por dónde comenzar, verdad? Exacto, cómo ordeno todo lo que se dijo. Le voy a tener que leer el texto de nuevo. Bueno, muy bien, Maro. Hay algo, Fabio, sobre el punto de esto.
que puede relacionarse con saber poner atención. Creo que es una de las pequeñas subramas de Claro. ir integrando ese inconsciente. El saber escuchar. Cuando se reúnen varias personas con este otro tono y se deponen situaciones. He estado en algunas reuniones donde inclusive se llegan a catarse muy íntimas, muy profundas, donde no vale señalar con el dedo de la moral, ay, qué mal que has hecho, sino como en los 12 pasos, saber escuchar. Creo que dos cosas ocurren. Primero, el sujeto que hace catarsis, empieza a escucharse. En la sala es su psicólogo y él mismo va haciendo vínculos, haciendo consciente cosas, lejos del temor, de la angustia y de la ignorancia. Y los que escuchamos o escuchan también van haciendo sus propios vínculos hacia su propia ignorancia, temor y angustia. Mm, Interesante. sí. Qué interesante cómo lo pones, Claudio, porque eh, bueno, yo no puedo evitar relacionar ese espacio, como decías tú, es un espacio que se crea, ¿verdad? En realidad es así, o sea, ¿cuál es la magia de todo esto? ¿Dónde reside? En el espacio que se crea, ¿verdad? ¿Cómo crear un espacio así? Bueno, no puede ser un espacio en donde la actitud egocéntrica eh, sea la que se entronice, porque entonces no se puede crear, ¿verdad? Un espacio, como tú decías en tus palabras, no hay una, eh, este, un análisis moral ni nada de estas cosas, ¿verdad? No está el hacer bien o hacer mal, no está lo correcto o lo incorrecto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que pues, por eso mismo es que se permite que aquello se pueda dar. Hay otros que le llaman la atmósfera, ¿verdad? Se crea una atmósfera especial Mm, en donde esto se puede hacer. En la psicología más junguiana, por ejemplo, a esto se le llama el témenos, ¿verdad? El espacio psicológico. Si un profesional no puede, no logra este, eh, generar ese témenos, ese espacio en donde tanto el uno como el otro encuentren esa posibilidad de poner, eh, pues entonces es muy difícil que se pueda lograr verdaderamente eh, el propósito, el objetivo, ¿verdad? Es el lugar, así se traduce el término témenos, como el lugar donde se produce el encuentro con el inconsciente, básicamente. José Fabio, eso sería como, como las terapias, Bueno, por porque supuesto, es uno, lo que estoy diciendo, que la terapia, sí, para poder producir una verdadera terapia, hay que generar ese espacio. ajá. Exacto, exacto. Y ese vacío queda cuando uno encuentra una respuesta que no, que nunca la había visto y estaba ahí, que uno mismo la genera, porque uno dice, mira, ahora ya entendí tal cosa, y queda un espacio y de hecho hay muchas memorias se van o uno las vuelve por decirle una palabra, a resetear para ver si aquello está funcionando o no. Claro, mm, Me claro, claro. parece pues, o sea, yo en las terapias he encontrado ese espacio en donde uno queda como asombra, con el asombro, como uno queda como con esa experiencia nueva, esa experiencia que se ve, sí, como dice Claudio, no, ya no tienes, no hay una, yo no sé si no tiene una experiencia, porque como, no es que no sé, no me explico. Yo la veo como que no le puedo poner experiencias porque las anteriores para llevarme a eso ya no funcionan. Entonces se queda uno con esa sensación con esa sensación como de asombro, ok, esto es como si le abrieran a uno otro camino. No sé si me explico.
Entendemos, sí. Sí. Me expliqué, no. Sí. Sabemos, como suele decir Claudio, bueno, esto es una manera de interpretarlo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que la forma como lo has puesto nos permite captar lo que estás diciendo, ¿verdad? Vuelvo al ejemplo del témenos, del espacio terapéutico, ¿verdad? Esa apertura hacia el inconsciente permite que haya una transformación, obviamente, tanto para el uno como para el otro, que es una de los planteamientos más importantes de la psicología analítica junguiana, ¿verdad? De que ahí no hay una autoridad que determine ni un paciente que se subleve a esa, que se someta a esa autoridad. No, hay una transformación de ambos, básicamente, porque el encuentro se da para ambos. No, es un proceso de transformación. Fabio, Sí, adelante. esto que hablamos de la angustia, el miedo, la ignorancia, quizás lo podemos también leer en el Evangelio. ¿Te acuerdas de Felipe cuando habla de la mentira? El inconsciente como la gran mentira que todos llevamos guardada. La mentira que no queremos que nadie sepa de nosotros, o que nosotros velamos, racionalizamos, pintamos de colores llevaderos, socialmente adaptables. Y que esta mentira, cuando sale a la luz, dice este Evangelio, se seca, pierde todo su poder. Entonces deja de ser una actitud inconsciente que permea y domina la voluntad para ser más llevadera y manejable. Como quien dice, aquel hizo catarsis, vomitó, como dice Maru, se siente más desahogado, y muchas de aquellas partes que mecánicamente funcionaban en lo oculto y en la mentira, al saberse su raíz, al sentirse su raíz, provoca más bien un efecto curador, más llevable por la voluntad. Interesante. Sí. Creo que te refieres a aquella parte de donde dice, ya está puesta el hacha a la raíz del árbol, y dice, si sacas lo que está dentro de ti, aquello que saques te salvará. Si no sacas aquello que está dentro de ti, aquello que no saques te destruirá. Interesante, ¿no? Como Claudio lo ha mencionado muchas veces en sus intervenciones y cuando ha dado temas sobre apócrifos y todo esto. Interesante como ver que estos hombres, todo lo que conocían estos hombres sobre la psique, vamos. Esto no son palabras que uno diga, qué casualidad. No. Es la expresión de que estos hombres eran navegantes de la psique, ¿no? Conocían estas cosas perfectamente, 2000 años antes de nosotros. Bueno, de hecho, cuando se descubrieron algunos de estos libros, algunos pensaban que sí eran algunos escritos budistas, ¿no? Por el tipo de lenguaje y el mensaje, no estaban seguros si eran libros cristianos por la forma en cómo se explicaban, ¿no? Porque tal vez no coincidía con lo que la religión se había hablado. ¿Cierto? Un buen dato, ¿cierto? El lenguaje de los textos apócrifos se acerca mucho a esa forma tan particular que tiene el budismo de comunicar sus verdades. Hay algo que también estuvo en la palestra de los eruditos en los 60, los 70, y Elaine Pagels nos lo puso a floración en la mesa, y también los eruditos como el holandés, aquel que mencionas mucho, Fabio. Sí, Quispel.
Sí, Quizwell. el doctor Quiswell, de que al principio se decía, dentro de lo que teorizaba, no, es que el gnosticismo cristiano es un revoltijo de ideas metidas de egipcios, griegos, persas e hindúes. Eso no es cristianismo. Eso en un principio. Ahora, pues la madurez de los años y de los conocimientos permiten ver que ese gnosticismo cristiano es uno más del gnosticismo universal como corriente filosófica y psicológica. Al fin y al cabo, todos estos pueblos, razas o culturas, sin importar en qué tiempo, pero con esa hondura que tenían, lograron pegarla, acertaron la diana y luego traducían ese vínculo hacia el inconsciente en sus respectivos idiomas, en sus respectivos mitologemas, pero eran una cosa sola, eran lo mismo. Y eso vivió sobremanera en el principio del cristianismo jesucrístico. Pero luego, como vamos viendo, conforme pasan los siglos y vienen todos los conflictos políticos, Constantino, el poder, la política se mete, entonces van cortando y pasándole bisturí a un montón de cosas para dejarlo en una serie de creencias y de dogmas con los cuales iban supuestamente a dominar también el mundo. Lástima. Claro, claro, claro. Así es. Muy bien, voy a oficialmente terminar aquí para parar la grabación, ¿verdad? Agradeciéndoles mucho la atención y la participación a este taller, ¿verdad? Esperamos, con esto terminamos el año, pero esperamos retomar ya en el año que viene de nuevo las actividades y, como dijimos hace unas sesiones atrás, ojalá poder ya volver a la presencialidad, ¿verdad? Voy a parar aquí la grabación.